Buenos días, bienvenidos a una nueva jornada que organizamos desde el Club Cámara. En este caso contamos con la colaboración y con el buen hacer de uno de los socios del club, la firma profesional CK Magán. Y bueno, para hablar precisamente de algo que es de absoluta y rabiosa actualidad y además también que afecta a la competitividad de las empresas. Hoy vamos a hablar, como ustedes saben, sobre las implicaciones laborales del sector del transporte. Agradecer también a la firma CECA, que fue quien nos propuso los contenidos. Es una firma especializada también en el tema del derecho laboral y han estado muy atentos a la parte normativa para poder proponer esta jornada y estos contenidos. Y como tal, y sin más dilación y agradeciendo la participación que están haciendo ustedes a través de la plataforma online, quisiera presentarle a Juan Carlos García Argenté. Él es el director del Consorcio Metropolitano de Transporte y a su izquierda y a su derecha se encuentran Agustín Benavent y Javier Reyes, dos abogados laboralistas especializados en materia de derecho laboral de la firma CK Magán y que lo que van a intentar, yo creo, es sobre todo intentar poner un poquito de luz, ojalá también taquígrafo y taquígrafo, luz sobre todas estas dudas que nos pueden, bueno, que les afectan diariamente a las empresas del sector del transporte. Así que sin más dilación y agradeciendo la participación de todos ustedes, bienvenidos. Juan Carlos, tiene las palabras. Gracias, Luis. Gracias a la Cámara, al Club Cámara Antares, por invitarme a hacer la presentación de esta jornada tan interesante, porque trata un tema tan en vigor, puesto que es una normativa que hoy estamos planteando, como es la regulación laboral en el sector de transporte de viajeros. Felicitar también por esta iniciativa. Es una iniciativa que no es común en el ámbito de las jornadas técnicas y tiene contenido para esto y mucho más. Agradecer también a los compañeros de mesa del despacho de abogados CK Magán, por un lado a Javier Reyes y por otro lado a Agustín Benavent, por supuesto también a Carmen Castillo, que está aquí presente, porque van a exponernos con suma claridad, son expertos en estos temas, una base jurídica nueva, compleja, que necesita de mucha explicación y que estoy seguro que todos aprenderemos un poquito más de estas cuestiones. Vamos a hablar del sector de transporte con carácter general. No voy a hacer ninguna mención técnica en esta presentación. Técnicos y expertos hay aquí de sobra, incluso profesionales los que nos están viendo por streaming. Me da apuro hablar, por lo tanto, en unos términos muy particulares. Lo haré en términos muy generales y siempre se comienza cuando uno quiere hacer una introducción al sector del transporte en resaltar la importancia y empezamos a enumerar los impactos que tiene en el PIB en términos de valor añadido al coste de los factores, en términos de generación de empleo, directo e indirecto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ya no es necesario establecer esa cuantificación de la importancia. Únicamente tenemos que hacer memoria, y una memoria muy cercana al papel que el sector de transporte ha jugado en la pandemia. Solamente justificando el papel que ha tenido tanto el sector de transporte viajero como el sector de transporte de mercancías durante el año tan difícil 2021, no es necesario hacer ninguna mención más al sector esencial, al sector estratégico, al sector básico, fundamental, que juega en nuestra sociedad. La pandemia se ha garantizado el transporte de viajeros, se ha garantizado, como no, el transporte de mercancías, la logística, la distribución y huelga ya decir que es un sector que factura 16.000 millones de euros o genera el 90% del movimiento por carretera de las mercancías. Me dijo Luis que hablase de mi libro, que es el Consorcio de Transportes, como una medida de introducir también en lo que es el sector de la movilidad, y muy rápidamente digo que el consorcio de transporte es una figura muy interesante. El consorcio de transporte es una figura que está en los conceptos metropolitanos de todas las ciudades españolas y de todas las ciudades europeas. El consorcio es un órgano de la administración, depende de la administración, es un consorcio como figura jurídica, depende en el caso de Andalucía de la Consejería de Fomento, de Infraestructura y Vivienda, y
tiene fundamentalmente dos encomiendas, que son las de ordenar y las de coordinar todo lo que es la movilidad en un escenario tan amplio como el metropolitano. Tiene otra característica muy importante que le da un valor significativo, es que el consorcio está formado de manera voluntaria por los ayuntamientos metropolitanos que quieren adherirse a esta figura que les gestione la movilidad. En el caso de Sevilla, en Andalucía hay 9 consorcios, porque está el del Campo de Gibraltar también. En el caso de Sevilla, pues decir que tenemos adscritos voluntariamente 45 ayuntamientos de la corona metropolitana, aparte de la propia Junta de Andalucía, más la Diputación. Es un escenario territorial muy amplio que abarca pues casi 1.400.000 personas. Decía que tenía dos funciones primordiales, una de ordenación y otra de coordinación. La de ordenación es porque intenta poner un poco diariamente en orden todos los servicios de movilidad que le son competentes, los miles de servicios, en el caso de Sevilla, que provocan el funcionamiento de 149 autobuses metropolitanos. Horario, frecuencia, itinerario, modificaciones, alteraciones, control, todo ese sistema es el que tiene encomendado el consorcio en cuanto a la organización. Decir que en un año normal, el prepandémico, por el último 19, pues el consorcio transportó pues, casi 29 millones de viajeros en su ámbito. Y en segundo lugar, ha hablado de la coordinación. Es una coordinación tarifaria y modal, y muy importante, porque en un sistema de movilidad integrado no puede faltar ninguna de estas dos características. En cuanto a la coordinación tarifaria, decir que el consorcio de transporte, todos los consorcios en Andalucía tienen una tarjeta de transporte que permite precisamente esta función de coordinación. Es una tarjeta que en el ámbito del Consorcio de Transporte de Sevilla pues existen funcionando casi un millón de tarjetas para que precisamente haya 29 millones de viajeros que se estén moviendo en un año normal. Es una tarjeta que permite, por un lado, una bonificación tarifaria muy importante, de hasta un 30%, con lo cual se logra una de las motivaciones principales de la movilidad. Y, por otro, permite la intermodalidad, es decir, pasar de un modo de transporte a otro de una manera sencilla, de un autobús metropolitano, de los 149 que están dando servicios diariamente, a transbordar en cualquiera de los sistemas de transporte urbano que tenemos en Sevilla, en Alcalá de Guadaira, en Dos Hermanas, en La Rinconada, pasar después al metro, ponerte en el tranvía, irte también a Cádiz y utilizar lo mismo con la misma tarjeta, aplicando en los transbordos la bonificación correspondiente. Es decir, que ese papel del consorcio en sus dos vías, de ordenación y coordinación, en el caso de Sevilla y Andalucía, está muy conseguida, muy depurada. Por eso cuando se habla también de las necesidades de las actuaciones metropolitanas, pues decir que en el caso de la movilidad nosotros tenemos ya mucho avanzado, logrado, y lo que tenemos es, sin duda, que perfeccionarlo. Entrando un poquito ya en el asunto de la normativa laboral o el marco de la regulación, en este caso de transporte de mercancía y común con el transporte viajero, decir que ahora estamos, es verdad, de absoluta vigencia. Tenemos un paquete de movilidad de la Unión Europea que, si bien se aprobó en el año por la Comisión, en el año 20, es ahora en febrero cuando se ha empezado a poner en vigor algunos de los aspectos más importantes. Ese paquete de movilidad que engloba una regulación amplia puede resumirse en dos objetivos que pretende, por un lado, mejorar la regulación precisamente en países de la Unión Europea, esa regulación tan estricta, tan profusa también, ¿no? Como diría, profusa, difusa y confusa. Bueno, pues pretende en ese apartado aclararlo. Y en segundo, es verdad, una protección de los derechos laborales de los conductores, que leí el otro día que defender los derechos de los conductores es defender al final a la empresa, es defender al final al sector. Pues sí, de cualquier manera. En cuanto a la protección de los derechos laborales, destacar también 3 aspectos. Uno, el de regulación del trabajo en cuanto al descanso, los aspectos del descanso en cabina, la conducción nocturna, etcétera. En segundo lugar, porque el nuevo régimen de cabotaje también establece un desarrollo normativo especial, cruce la frontera con tacógrafos, ¿cómo hacemos eso? Y en tercer aspecto, de remuneraciones salariales. Quizás sean esas 3 las patas, después me corregirán evidentemente estos expertos, pero con carácter general podemos plantearlo así. Y todo esto, ¿y qué objetivo tiene? Bueno, saber todas estas materias. Bueno, pues al final tiene una afectación sobre los 2 grandes problemas que el sector de transporte presenta. 2 grandes problemas de los cuales sus derivadas, sin duda, nos llevarían a plantear otras jornadas sobre otros temas. Pero por un lado, el problema de la falta de conductores. Y todo esto que estamos hablando de regulación, los tiempos, la forma, pues sí, tiene que ver, falta de conductores.
En el sector de transporte, la media de los conductores está por encima de los 50 años. Es una categoría profesional con un nivel de estrés, de riesgo, de condiciones que, bueno, 50 años no es lo mismo que 50 años, en otras situaciones. Y como detalle, se estima que en los próximos 3 años, en España, más de 15.000 conductores van a ser necesarios. Por lo tanto, hay que encontrarlos. Y para encontrarlos hay que buscarlos y hay que generar que existan. Bueno, ahí también se abre un elemento en cuanto a formación, capacitación, etcétera, que es muy interesante. Segundo problema importante del sector que tiene y marca y engloba y escenifica todo lo que estamos diciendo, el tema de los costes, sin duda, y los costes laborales. Los costes laborales, que algo tiene que ver con esta regulación del paquete de movilidad, cuyo objeto ya hemos dicho lo que pretende. En segundo lugar, dentro de estos costes, los costes del combustible. Es algo crónico, es algo estructural, es algo de lo que siempre tenemos que estar hablando porque es un elemento incontrolable, político, geoestratégico, geopolítico, multilateral, como se quiera decir, y nosotros lo que tenemos que asumirlo, sí, pero asumirlo y después trasladarlo, eso es complejo. El gasoil, la gasolina ha subido en este último año un 25%, es que el gasoil el 29%. Y ya por curiosidad, en aquellas empresas que han querido cuidar una flota descarbonizada, decir que el precio del gas ha subido un 365. Premio al esfuerzo, a la sostenibilidad. Bueno, estas son las cosas que pasan. En tercer lugar, como gran elemento de coste, la renovación de la flota. Es un elemento competitivo, flotas modernas, tecnológicas, que permitan la digitalización, sostenible, medioambientalmente. Bueno, todo este marco de cuestiones al final pivotan también, ya digo, sobre los dos elementos de coste que son el externo incontrolable, los combustibles, y el interno controlable, el salarial, el personal, el laboral. Y precisamente de este tema vamos a dar comienzo ahora por estos compañeros de mesa, expertos que con mucha atención les vamos a escuchar porque nos van a ilustrar de qué está ahora poniéndose en vigor, en marcha, y cuestiones que después se traducen en términos económicos de una manera muy importante. Por lo tanto, muchas gracias por su atención y doy paso a Agustín, ¿cierto? Agustín Benavent, para que inicie su propuesta de formación. Muchas gracias. Buenos días, mil gracias por la presentación. Yo lo desperto cada vez, la verdad es que el derecho laboral lo desperto, no sé si tiene alguna vigencia de un día para otro. Eso es, en 5 minutos quizá uno es experto, a los 10 minutos siguientes ha salido una nueva sentencia y uno ha dejado de ser experto porque lo que ha dicho el juez ha pensado que era otra cosa. Con lo cual, pero te agradezco, desde luego agradezco a Cámara la invitación que nos hace para poder intervenir, para poder comunicar con el sector y para intervenir en un sector de tanta relevancia para la economía nacional como es el transporte, en sus diferentes modalidades y desde el punto de vista laboral, solo desde el laboral, intentar aportar algunas reflexiones y algunas noticias que creo novedosas y que pueden tener interés para el conjunto de los operadores del sector. Estos días está de moda hablar de la reforma laboral, hablar de contratación, hablar de negociación colectiva y desde ayer supongo que además del nuevo salario mínimo. Pues nosotros justo cuando estaba de moda hablar de todo eso, que no sé si hablamos con conocimientos y conocimiento de causa, porque tardaremos en saber lo que dice la reforma, no solo quienes la han hecho, sino quienes tenemos que aplicarla, sino nosotros venimos a hablar de un tema tan poco importante como el sector conoce, como la jornada laboral. Una de las cuestiones que diferencian al sector del transporte del conjunto de la regulación general, poco conocida y extraordinariamente relevante en la competitividad de las empresas. Y venimos a hablar de ese tema por varias razones que a las que voy a intentar acercaros. Todos los que habéis tenido la oportunidad de negociar con vuestros comités de empresa, con vuestros delegados de personal, con las organizaciones sindicales en los convenios colectivos, sabéis que es una reivindicación histórica del movimiento sindical, el tema de que toda la jornada, desde que voy a hablar de los conductores, de las conductoras, de los ayudantes de conductor y conductora, que toda la jornada, desde que uno sale de casa hasta que regresa, se compute como jornada de trabajo efectiva. Eso es una reivindicación del movimiento sindical en el sector, en los diferentes formatos del sector, viajeros, carretera y otras modalidades de transporte, que está encima de la mesa y viene estando encima de la mesa la negociación colectiva democrática en los últimos 40 años. ¿Y por qué lo traigo precisamente ahora si es un tema
si es un tema tradicional de reivindicación que continuará en las mesas, pues porque en los últimos tiempos la jurisprudencia europea, fundamentalmente desde el 2018, ha empezado a acercarse a meter en el tiempo de trabajo situaciones que hasta ahora no lo parecían. Y creo que ese es el cambio relevante. De tal relevancia, y me gustaría poneroslo de manifiesto, que la COE, aunque ha andado muy metida en el fregado de la reforma laboral, lógicamente ha constituido un grupo de trabajo para hablar de tiempo de trabajo, en la que participan hasta 76 organizaciones empresariales, dada la posibilidad de que haya un cambio jurisprudencial en España sobre el Real Decreto de Jornadas Especiales que ahora voy a comentar. Yo os voy a poner como ejemplo, y muchos del transporte creeréis que me he equivocado de jornadas, como ejemplo paradigmático una parte del sector, que es el transporte sanitario, el transporte en ambulancia. ¿Por qué? Pues porque desde el 2018 hay hasta 7 sentencias de tribunales superiores de justicia interpretando qué es tiempo de trabajo, qué son horas de presencia y qué no lo son, y qué es tiempo de descanso en el sector del transporte. Esas sentencias, que algunas son ya firmes y que han tenido alguna trascendencia pública, y yo creo que por eso la novedad de las sentencias, vamos a tener la primera sentencia de casación ante el Tribunal Supremo tan lejos como la semana que viene. Es decir, el 16 de febrero de 2022 vamos a tener la primera sentencia del Tribunal Supremo, que en principio iban a decidir 3 magistrados el día 26 de enero, y que los 3 magistrados han decidido que, dada la trascendencia de la resolución, debe solventarlo el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, porque lo que hay que enjuiciar es la legalidad del Real Decreto de Jornadas Especiales en el transporte en relación a las directivas europeas. Con lo cual, creo que ese es un tema que os anticipo, que puede estar en los medios de comunicación en cuestión de 15, 20 días, porque si va a pleno hablan votos particulares, con lo cual tardaremos en conocer la sentencia, pero que es un tema de máxima actualidad. Y utilizo el transporte sanitario, que es donde se ha producido el conflicto, porque aunque los trabajadores, en concreto se produce el conflicto en el SUX, el transporte sanitario funciona con 2 tipos de servicios, lo que el transporte sanitario llama transporte programado, que opera fundamentalmente de lunes a viernes, transportes intrahospitalarios, enfermos crónicos, traslados de centros de día, etcétera, etcétera, y lo que es la emergencia, que en unos casos es público, en otros casos está concertado con el sector privado, y en algunas comunidades autónomas es mixto, hay parte pública, parte privada. En el caso de la emergencia, las categorías básicas, excepto las categorías sanitarias que en determinadas unidades de ambulancias, médicos, diplomados de enfermería, las categorías básicas son conductor, ayudante de conductor y, en el caso del transporte sanitario, camillero o camillera. El Tribunal Supremo ha tenido oportunidad en el año 2016, ya en el lejano 2016, conforme pasa el año parece que queda muy lejos, de decir, los sindicatos reivindican porque los trabajadores de emergencia tienen que tener una titulación de FP de la rama sanitaria, el técnico de emergencias sanitarias. Los sindicatos reivindican que la normativa a aplicar es la normativa del sector sanitario y no la normativa del transporte. Y el Tribunal Supremo en el 2016 tuvo la oportunidad de decir de manera firme, los conductores y ayudantes de conductor del sector de ambulancias son, a los efectos laborales, personal de movimiento, trabajadores móviles de la directiva, igual que lo es un conductor del transporte de viajeros por carretera o un conductor del transporte de mercancías por carretera, con independencia de que tengan una titulación sanitaria. Y por tanto, su trabajo consiste en desplazar, la parte fundamental de su trabajo consiste en desplazar personas de un punto a otro, y adicionalmente, después de la modificación del título de emergencias sanitarias, prestarles una primera atención sanitaria de carácter básico en el traslado del enfermo o del accidentado al centro hospitalario. Por tanto, perfectamente entendible que lo que se resuelva respecto de ellos también se resuelve respecto del resto del transporte, o aunque solo les afecte a ellos, puede ser doctrina que se extienda al conjunto del transporte. El sector del transporte sanitario, yo he tenido oportunidad de conocer algunos transporte por carretera, y las situaciones son en algunos casos muy parecidas.
yo puedo poner el ejemplo del puerto o de los puertos, de la flota de transporte por carretera que espera en la terminal portuaria a que le desembarquen, a que los estibadores establezcan el orden de llegada, a que el barco llegue a su hora, que el estibador lo descargue a su hora y el trabajador espera durante horas a cargar su camión para transportar la mercancía. El sector de transporte sanitario, para que os hagáis una idea, funciona básicamente en la emergencia con dos modelos. El mayoritario es que los trabajadores esperan en una base física con un turno de guardia especial, que suele ser de 12 horas o de 24 horas, y descansa 72 horas subsiguientes, que son de descanso retribuido. De tal manera que, dividiendo el año, presta 84 guardias al año de 24 horas, donde el trabajador se computa todo como tiempo de trabajo, pero no todo como tiempo efectivo de trabajo, sino que una parte de esas horas, las que espera una parte de las horas de su turno de guardia, computan bien como descanso, bien como horas de presencia. Y el segundo sistema, que ha venido también a enjuiciar los tribunales españoles, es el dispositivo de localización. No tengo que permanecer físicamente en una base, sino que tengo un dispositivo de localización, que permanezco de guardia normalmente las mismas 24 horas, que no tengo que salir desde una base, pero sí tengo que estar disponible para una capacidad de respuesta que varía entre los 5 y los 8 minutos con carácter general en el conjunto de comunidades autónomas. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos está pasando? Os voy a hablar de jurisprudencia y voy a intentar citarla, pero no aburriros. La tenéis a vuestra disposición, se la enviaremos a cámara para que tenga todas las sentencias y las localice fácil, pero si me pongo a copiar sentencias y a trasladarlas, os puedo aburrir soberanamente y perdernos. Lo primero que sí que quiero decir es que el concepto de tiempo de trabajo no es un concepto de derecho español. ¿Qué es el tiempo de trabajo? Ha dicho las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, antes Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea, que el concepto de tiempo de trabajo es un concepto europeo y que los estados nacionales no pueden rebajar el concepto de tiempo de trabajo que ha establecido con carácter mínimo, por ser una norma ligada a la seguridad y salud que antes decíamos, qué se entiende por tiempo de trabajo y qué se entiende por descanso, es un desarrollo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por tanto es competencia de la Unión. La sentencia que no sé si habéis oído nombrar de un señor que a mí me parece innombrable, pero que tiene ese apellido, que se llama Matzak, que es la sentencia del año 2018, es la que de alguna manera marca el cambio de tendencia en la Unión Europea respecto a qué se considera y qué no se considera tiempo de trabajo. El ejemplo era el de un bombero, no es del sector de transporte, pero luego ha acabado cayendo en la interpretación del sector de transporte, que era de un bombero belga que estaba a disposición durante un número de horas determinada, que debía permanecer en la base a la espera de un servicio como bombero, pero que solo le pagaban y solo le cotizaban en Bélgica el tiempo de activación. Es decir, si usted durante el día está aquí 12 horas, pero no tiene ningún servicio, pues no le pago. Y a raíz de ese caso famoso, la Unión Europea dijo, esto es contrario de manera clara al derecho de la Unión. No es el único país que lo hace, ¿eh? No son solo los belgas, sino hay otros países con regulaciones similares respecto a este tipo de cosas. ¿Qué ha dicho a partir de ahí sobre el tiempo de trabajo? La directiva que lo va a fijar, la Unión Europea ha dicho, la directiva que fija qué se entiende por tiempo de trabajo es la directiva general, la 88 del 2003, relativa a la ordenación de determinadas materias en materia de ordenación del tiempo de trabajo. Segundo, se entiende por tiempo de trabajo, y ahí están un poco lo que ahora desarrollaré de los tres elementos del tiempo de trabajo. Todo periodo durante el cual el trabajador permanece en el trabajo, está a disposición del empresario y está en el ejercicio de sus actividades o sus funciones, de conformidad con la legislación y o prácticas nacionales. Por tanto, como ahora desarrollaré, ya ha dicho
la legislación hay tres elementos. Presencialidad, o sea, presencia a disposición del empresario y en el ejercicio de sus funciones. Eso es en principio lo que dice la directiva. Y dice otra cosa importante que ha dicho la jurisprudencia. Hay en el derecho laboral europeo en materia de tiempo de trabajo, solo hay dos categorías, que es de aquí de donde nos vienen muchos de los problemas que se nos están produciendo ahora, y a ver si deshace el desaguisado el Tribunal Supremo o lo que hace es complicarlo todavía más para todos. Y dice, aquí solo hay dos conceptos. Uno, o está trabajando o está descansando. Y dice, ¿y qué es el descanso? Pues la Unión Europea se queda tan larga y dice, es descanso lo que no es trabajo. Y digo que es tan sencillo hasta el punto que los convenios españoles se olvidan de decir lo que es el descanso. Se olvidan de pautarlo y las empresas lo dan por implícito, por resuelto, y es uno de los problemas que la nueva jurisprudencia nos va a generar, y creo que, además, después de la entrada en vigor también para el sector del registro de jornada, uno va a tener que pautar a lo largo de la jornada cada uno de los tiempos de trabajo para poder defender cuándo se está trabajando, cuándo se está descansando, y dentro del trabajo, cuándo se está en el ejercicio de sus funciones o cuándo no se está en el ejercicio de sus funciones. Tarea que en los convenios colectivos no hemos hecho porque vivíamos cómodamente instalados, y digo en el sector del transporte, en una regulación como la del Real Decreto de Jornadas Especiales de 1995, que peina 27 años de vigencia, en la que vivíamos cómodamente instalados y en la que yo soy de los que opina que después de la reforma Zapatero del año 2007 deberíamos haber empezado a inquietarnos, porque lo que dice el artículo 10 y lo que dice el artículo 8 en materia de horas de presencia coincide poco. Y doctores tiene la Iglesia, y sobre todo ahora y antes jueces, que vienen a interpretar cómo se interpreta un 8 en relación con el 10. Pero en cualquier caso, ¿qué ha pasado con esos grandes conceptos? En principio, lo que dice la jurisprudencia es que tiempo de descanso y tiempo de trabajo son términos, lo dice expresamente la doctrina europea, excluyentes. Y por eso define el concepto de tiempo de descanso negativo. ¿Qué es tiempo de descanso? Lo que no es trabajo. ¿Y las horas de presencia qué son? Cuando estoy en presencia, es decir, no estoy conduciendo, no estoy haciendo actividades propias de la conducción, sino que estoy esperando carga y no depende del empresario cuánto tarda la carga, ¿qué estoy haciendo? ¿Descansando o trabajando? Pues aquí es donde la jurisprudencia española ha dictado 7 sentencias de Tribunales Superiores de Justicia con 4 tesis distintas. Y llamo la atención porque parece que es que las horas de presencia igual no son importantes en el sector del transporte, pero recuerdo que el límite anual legal son 880 horas. Es decir, prácticamente un 40% o un 45% de la jornada máxima del sector que algún tribunal superior se ha permitido calificar de horas extraordinarias. Por tanto, ilegales a partir de la 80. Por tanto, con las plantillas que tenemos, que ya tenemos dificultad para reclutar con el actual modelo de jornada, pues imaginar lo que supone un vértigo de esa naturaleza. Por tanto, como decía, y por no extenderme mucho, que yo me enrollo mucho, lo que ha dicho la jurisprudencia es que hay 3 elementos en el tiempo de trabajo. ¿Qué es tiempo de trabajo? Dice, hay 3 elementos. El locativo, es decir, usted tiene que estar en presencia, o sea, tiene que estar, ahora hablaré del dispositivo de localización, pero en principio tiene que usted que permanecer en el trabajo. En segundo término, tiene que estar a disposición del empresario, es decir, el empresario puede darle órdenes en ese tiempo de trabajo. Ahí es donde viene la doctrina de que cuando yo salgo desde mi casa a atender el primer cliente
cómo se cuenta el tiempo desde que yo salgo de mi casa a atender el primer cliente, es donde está la jurisprudencia sobre esta materia, que ya la hay consolidada en el derecho español, pero en el ejercicio de sus el tercer requisito es que esté en el ejercicio de sus funciones. Una conclusión sencilla en el sector y que parecía consolidada es que cuando uno está conduciendo, está trabajando, está en el ejercicio de sus funciones, pero que si es un conductor y no está conduciendo, no lo está. Bueno, pues en transporte sanitario el juez ha dicho, mientras usted tenga que permanecer físicamente en la base, y a disposición de su empresario, usted está en el ejercicio de sus funciones, aunque durante el día no tenga un solo servicio y se dedique, porque está muy cansado, las 24 horas a dormir. Con lo cual, basta que se cumplan los dos primeros requisitos para que usted esté en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, la jurisprudencia comunitaria ha dicho dos o tres cosas que digo, no voy a reproducir las sentencias para no cansaros, pero ha dicho, para que uno esté en el ejercicio de sus funciones, no hay que medir ni la intensidad ni el rendimiento del trabajo. Es decir, no es necesario que uno esté haciendo cosas que puedan ser medidas o que impliquen el ejercicio efectivo de cosas, de tal manera que ha dicho una sentencia 3 de octubre del 2000, el caso Jaeger, que es muy famoso, que aunque durante toda la guardia no se haga absolutamente nada, sigue siendo tiempo de trabajo. Porque no depende del trabajador, dice la sentencia. Yo sé que no depende del empresario, pero tampoco depende del trabajador. De tal manera que donde va a focalizar la jurisprudencia europea, que se entiende por tiempo de trabajo o no, es de alguna manera en la libertad del trabajador, voy a ponerlo entre comillas, en la libertad ambulatoria, que no tiene que ver con las ambulancias, sino en la posibilidad, durante ese tiempo, de tener una vida distinta a la del trabajo. Poder hacer cosas que no son trabajo en ese tiempo que permanece a la espera y no en el ejercicio de sus funciones. A partir de ahí, la jurisprudencia europea ha distinguido claramente dos sentencias. Hay una sentencia del TSJ de Andalucía, sede de Granada, muy reciente, de 25 de junio del 2020, que resume en parte lo que estoy diciendo sobre la normativa comunitaria y sobre la jurisprudencia comunitaria, que creo que es bastante ilustrativa. De tal manera que la jurisprudencia europea ha tenido posibilidad de pronunciarse sobre dos cuestiones, sobre las dos modalidades de prestar servicios en el caso del transporte. La modalidad localizada, la del dispositivo de localización, es decir, que es aquella modalidad donde yo estoy a disposición del empresario para prestar el servicio de una manera rápida en el momento que me lo requiera durante un número de horas tasado, pero no tengo la obligación de estar físicamente en un lugar determinado, sino que puedo estar en, ahora diré en qué lugares puedo estar, pero no se me exige que tenga que estar en un lugar determinado sin poder moverme y por tanto cumpliendo el requisito que se llama permanencia. A este respecto voy a resumir muy brevemente. La jurisprudencia europea ha dicho, con carácter general, en los dispositivos de localización, en esta modalidad no presencial que estoy a disposición del empresario, con carácter general se viene pronunciando a que solo es tiempo de trabajo el tiempo de activación. Solo cuando estoy en un servicio es tiempo de trabajo. Esa es la línea general de la jurisprudencia europea y voy a leeros muy brevemente las 4 conclusiones básicas que va a decir, o las 4 o 5 conclusiones básicas que va a decir la jurisprudencia. Para que haya tiempo de trabajo, lo determinante es que el trabajador deba hallarse físicamente en el lugar determinado por el empresario. Primera cuestión. Segunda,
se entiende por lugar de trabajo no solo el centro al que acude habitualmente, sino a cualquier otro lugar, incluso el domicilio del trabajador, si no puede moverse de él. Eso será lugar de trabajo, incluso el domicilio del trabajador, si los requisitos fijados para el tiempo que permanece a disposición del empresario no le permiten moverse. Y solo será tiempo de trabajo si las limitaciones impuestas al trabajador son de tal naturaleza que afectan objetivamente y de manera considerable, dice la doctrina, su capacidad para administrar libremente en esos periodos el tiempo en el que no se requieren sus servicios profesionales. La jurisprudencia últimamente, cuestión que yo no voy a criticar a los jueces, pero lo voy a decir, no hay ningún juez, lo voy a decir, construimos criterios de la jurisprudencia que en lugar de ser criterios generales nos llevan a lo particular. Y entonces, ¿cómo se entiende esto? Hay que decidirlo en cada caso. Y entonces, ¿cómo regulo? Por eso llamo la atención sobre este problema a las empresas y a los convenios colectivos respecto a la necesidad de reflexionar en una nueva y más concreta regulación del tiempo de trabajo y de su registro en los convenios colectivos, como medio de salir del problema de las sentencias individuales contradictorias que se pueden ir produciendo en los sectores. A la hora de enjuiciar, han sido varios los supuestos que han sido sometidos a enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y la verdad es que no todos parecen mantener la línea, pero yo no voy a hablar la última sentencia del Taxi Irlanda, que quien la entienda que la compre. Voy a hablar de las anteriores, pero dice, si el trabajador se ha adherido libremente a un dispositivo de localización y de manera voluntaria, no puede reclamar, con una determinada regulación del tiempo de trabajo, no puede reclamar luego, es una prueba en su contra, para reclamar luego que todo es tiempo de trabajo. Porque el sistema de participar en el dispositivo de localización es un sistema de adhesión voluntaria que el trabajador libremente en su contrato de trabajo ha aceptado como modelo. Ese es un supuesto del transporte sanitario. Eso ha provocado, por ejemplo, que la primera sentencia que en el transporte sanitario ha habido aplicando esta doctrina, Tribunal Superior de Justicia de Aragón, haya dicho la adhesión es voluntaria. Es que no tengo nada que decir. El convenio regula qué se considera tiempo de trabajo y qué no en el dispositivo de localización, y por tanto la adhesión es voluntaria y por tanto no hay conflicto colectivo ni interpretación alguna. Primera cuestión. Segunda, no influye que el centro de trabajo esté muy lejos de la vivienda del trabajador. Esto puede parecer una chorrada, o que alrededor el trabajador en sus tiempos de descanso no pueda hacer nada. Esta es una sentencia famosa de la Unión Europea, son los agentes forestales, que dicen, mire, yo estoy en una torre, entonces me computan las 12 horas que estoy en la torre. Yo no hago nada, pero es que todo es tiempo de trabajo, porque yo estoy muy lejos, y cuando bajo la torre, yo no puedo hacer nada, porque allí ni me puedo tomar una caña, ni puedo ir a comprar, ni puedo hacer un trámite administrativo, ni puedo hacer nada. Y ha dicho la Unión Europea, los elementos naturales o donde esté la ubicación física no califica a la jornada como tiempo de trabajo. También tiene nombre la sentencia, ¿eh? Y las otras dos cuestiones importantes que ha dicho a la hora de determinar si en un dispositivo de localización los trabajadores es tiempo de trabajo o no es tiempo de trabajo, son el plazo que tengo para responder. Si el plazo es largo, no es tiempo de trabajo. Si el plazo es muy corto, puede serlo o no, atendiendo a las circunstancias. Esta cuestión ha sido enjuiciada en Castilla-La Mancha, en transporte sanitario, 3 sentencias consecutivas, y ha dicho, mire, usted vive en un pueblo de tanto número de habitantes, usted tiene 8 minutos para responder. Y un poco el juez lo que vino a decir es, en 8 minutos se cruza usted el pueblo. Si usted está en el campo, para coger la ambulancia, en 8 minutos, en su pueblo, le digo yo que llego a la ambulancia. Con lo cual, no tiene usted un problema y, por tanto, no es tiempo de trabajo. Primer criterio. Y segundo criterio, y también importante, que se ha utilizado además por el TSJ del País Vasco en otros pronunciamientos, el número de servicios. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo, y voy a seguir hablando de transporte sanitario,
una emergencia de ciudad que en 24 horas puede tener 8 salidas, 7 salidas, incluso hasta 11 salidas, que una emergencia rural que en una semana, con 3 guardias de 24 horas, puede haber tenido 3 servicios. Entonces el juez ha dicho, hombre, a usted le pagan 24 horas. Usted en esas 72 horas de jornada efectiva que reclama, ha prestado 3 servicios. Reclamar que todo lo demás son horas extraordinarias parece que va contra el sentido común, aunque usted no se pueda mover de la base. Por tanto, esta es un poco la doctrina en materia de dispositivo de localización, y que, como digo, en España ha tenido traslación en 2 tribunales superiores de justicia. Aragón, una de las sentencias, recurrida en casación en estos momentos, y Castilla-La Mancha hasta en 3 sentencias, 2 de ellas ya firmes. El mayor de los problemas va a venir, y creo que ese es el problema más importante, en la presencialidad. ¿Qué pasa cuando yo tengo que estar presencialmente durante un número de horas de guardia y estoy no todo el tiempo trabajando, porque no todo el tiempo tengo servicios, sino que durante ese tiempo tengo servicios de conducción, descanso en la base y otras actividades relacionadas con el vehículo que no son estrictamente la conducción? Pues aquí, a raíz de la doctrina Mazak, es donde nos hemos vuelto locos, con perdón. Tenemos sentencias de 5 tribunales superiores de justicia, perdón, de 6 tribunales superiores de justicia distintos, todavía no casadas por el Tribunal Supremo. Y les voy a decir las 2 tesis básicas que hay para finalizar con mi intervención. Esto es lo que va a tener que resolver el Tribunal Supremo el día 26. A raíz de la doctrina Mazak, Cantabria, Castilla-León y también el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han entendido que, como solo hay, o sea, en ambulancias yo le decía que en la guardia presencial el sector paga todas las horas, de la 1 a la 24, las paga todas, las cotiza todas como horas ordinarias. Una parte no computa ningún tiempo porque creía que no le hacía falta como tiempo de descanso, aunque los trabajadores con carácter habitual en 24 horas paran, excepto excepciones porque tengas un servicio, 1 hora para comer y 1 hora para cenar, que el convenio no dice que son de descanso, aunque en manera efectiva se fija una franja horaria para prestar la comida, y si no la puedes hacer en la base, que está equipada para que comas, te pago la dieta, pero no dice que es descanso. El sector las computa todas como horas de trabajo. Lo que pasa es que las computa unas como tiempo efectivo de trabajo y las otras como horas de presencia, que las paga y las cotiza. No es el caso del bombero belga, que se tiraba las 24 horas y al pobre, si no tenía ningún servicio porque no se quemaba nada o no tenía que ir a rescatar a nadie, no le pagaban. Aquí se pagan todas. ¿Qué ha pensado Cantabria, Castilla, León y Andalucía? Que a raíz de la doctrina Mazak, como hay tiempo de trabajo y descanso, pues todo es tiempo de trabajo. Pero no todo es tiempo de trabajo efectivo, sino, o sea, la directiva comunitaria no habla de tiempo de trabajo efectivo, habla de tiempo de trabajo. Y entonces, ¿qué han entendido estos 3 tribunales superiores de justicia? Que la traducción de la doctrina Mazak al caso español es que si permaneces en la base, todo es tiempo de trabajo efectivo. Consecuencia, las 880 horas de presencia no existen. El Real Decreto de Jornadas Especiales no existe. ¿Eso qué comporta? Que es imposible mantener más de 84 turnos de trabajo. Por tanto, hay que reducirlo a 75. Por tanto, faltan profesionales sanitarios, no te quiero contar.
no ya las consecuencias de la modificación de jornada, las consecuencias de la modificación del salario, sino la cantidad de personal sanitario que falta. Porque solo se pueden hacer 75 guardias. Primera tesis. Una de esas 3 sentencias, la de Castilla y León, es la que está recurrida ante el Tribunal Supremo y la que se decidirá el día 16 de febrero. Y dentro de las malas noticias hay otras 3 sentencias: Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha, que por distintas razones lo que han venido a decir es que la legislación española, el Real Decreto de Jornadas Especiales, existe, es legal, no está impugnado, en el sector de transporte se ha trasladado a los convenios colectivos y en el concepto de tiempo de trabajo de la directiva europea se incluye no solo el trabajo efectivo, sino también las horas de presencia. Vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo el día 16, pero creo que es extraordinariamente relevante para el sector, y diga lo que diga, hay que repensar cómo regulamos a nivel de empresa y en los convenios colectivos la jornada laboral, y yo ya he dicho que hablaba mucho y creo que me he comido una parte de la intervención y os agradezco mucho la atención que me habéis prestado. Gracias, Agustín, muchísimas gracias. Confirmo lo difuso, confuso y profuso que es esta materia y que necesitamos de muchas más explicaciones como las magníficas que ha hecho Agustín. Jaime Reyes, tu turno, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. En primer lugar, pues como no puede ser de otro modo, dar las gracias, nuestro agradecimiento profundo y sincero a la Cámara de Comercio de Sevilla por su acogida en esta jornada, que entendíamos que era necesaria e interesante para el sector. Gracias también al consorcio por su labor y a Juan Carlos por su amabilidad y generosidad por atendernos y también por su implicación a lo largo de estos días para con esta jornada. Y gracias a Agustín, porque estarán conmigo en que es complicado encontrar una jornada dedicada al sector en una problemática tan profusa, tan confusa, pero tan notable y tan importante para el sector del transporte, en un tema que es complejo, y cómo nos has desgranado la multitud de pronunciamientos y la multitud de disparidad de criterios que existen en la materia. Yo concluyo o considero que efectivamente, Agustín, es especialmente relevante para las empresas del sector contar ante la quizás laguna que pueden generar distintos convenios colectivos en el momento actual, contar con verdaderos protocolos. Y algunos clientes nuestros efectivamente nos lo están proponiendo y se está haciendo con protocolos internos que vengan a regular de forma efectiva lo que se considera tiempo de trabajo, lo que no se considera, y a valorar el tiempo de respuesta, de alguna forma la desconexión que en un momento determinado un trabajador puede tener en esos periodos intermedios entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso. Yo considero que eso es fundamental. Mi parte va a tratar de otra temática, quizás no tan candente, porque esa sentencia del Tribunal Supremo evidentemente dota a la temática del tiempo de trabajo de absoluta actualidad, pero igualmente relevante en el sector, y que aquellos profesionales que nos ponemos la toga a lo largo de todo el territorio nacional defendiendo a empresas del sector en esta materia, lo conocemos bien, porque hablamos con vosotros, con las empresas del sector, y conocemos que es un tema que preocupa y ocupa también a las empresas del transporte, como son los accidentes laborales y todo lo que se deriva de los mismos. Por sus implicaciones directas y también por las indirectas, que muchas veces no somos capaces de vislumbrar, pero que son más o causan más perjuicios y costes a las empresas que las que nos vienen de forma directa. Desde un punto de vista estadístico, adelanto que esta parte no va a ser tan extensa y que por tanto nos podremos ajustar, por supuesto, a los tiempos que están previstos y dejar también un margen de preguntas. Como datos estadísticos podemos decir que el 32%, según los datos del Ministerio de Trabajo, el 32% de los accidentes laborales por accidentes de tráfico mortales que existen en España se dan en el sector del transporte. Hablamos de un 32%, es decir, es un porcentaje realmente alto y que evidencia la problemática que tiene el sector en esta materia. ¿Qué ocurre cuando se produce un accidente de trabajo derivado de un accidente de tráfico o en el seno de nuestro sector? ¿Qué ocurre? ¿Qué nos vamos a encontrar desde el departamento, en el Departamento de Relaciones Laborales o en el Departamento de Recursos Humanos de cualquier empresa del sector? Pues vamos a encontrar 4 circunstancias, 4 acontecimientos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar,
la Inspección de Trabajo, sabéis que va a realizar a propuesta o bien del propio trabajador o de oficio, porque le hayan girado algún tipo de invitación a los hechos, va a iniciar una serie de actividades previas que no van a dejar de ser pesquisas, averiguaciones sobre lo ocurrido. De esas pesquisas se van a poder derivar distintas circunstancias. Una, la Inspección de Trabajo va a poder requerir para la subsanación de incumplimientos que haya podido advertir de la normativa en materia del orden social, en concreto los accidentes laborales derivados de accidentes de tráfico y en consecuencia aquellos que derivan de la exposición de los conductores a la conducción y a la carretera, va a estar relacionado principalmente con la Ley de Prevención y el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por tanto, requerimientos de subsanación para los incumplimientos que detecte. Por otro lado, la Inspección de Trabajo va a poder ordenar, ordenar la paralización de los trabajos cuando revele la existencia de un peligro grave e inminente para la seguridad de las personas. Y en tercer lugar, y aquí empieza todo el periplo que nos vamos a encontrar en las empresas cuando se da un accidente laboral, va a poder extender actas de infracción. ¿Qué son las actas de infracción? Pues las actas de infracción se van a extender cuando se constaten la existencia de incumplimientos de materias relacionadas con el orden social. Y como digo, en materia de accidentes laborales derivados de accidentes de tráfico van a estar relacionadas con el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El importe de estas actas de infracción tenemos que saber que vienen reguladas y moduladas en la Ley de Infracciones del Orden Social y que no estamos hablando de cuantías pequeñas ni muchísimo menos, sino que en algunos casos son cuantías especialmente relevantes, que además se han visto afectadas por la reforma que en esta materia llevaba a cabo el Real Decreto 32/2021, por todos conocidos como la reforma laboral. En consecuencia, debemos tener en cuenta esas modificaciones. Estas actas de infracción son documentos públicos y que además están dotados de presunción de certeza. Se van a tener que notificar en 10 días desde la actuación inspectora, nos van a dar a las empresas un plazo de 15 días para hacer alegaciones y definitivamente el procedimiento tendrá que finalizar en el plazo también de 10 días desde que finalice la actuación inspectora. Tras este acta de infracción nos vamos a poder encontrar también con lo siguiente, es decir, hemos visto las actividades previas que puede llevar a cabo la inspección, la extensión de actas de infracción, pero nos vamos a poder encontrar con la gallina de los huevos de oro para el trabajador, que es el recargo de prestaciones a la Seguridad Social. El recargo de prestaciones a la Seguridad Social, que viene regulado en el artículo 27 del Real Decreto 928/1998 y en el artículo 164 del texto refundido de la Seguridad Social, ¿qué significa? Pues va a significar, y hay muchas empresas, bueno, la mayoría entiendo que lo conocerán, pero hay otras que nos encontramos todos los días que tienen dudas en este tema, va a implicar nada más y nada menos que el incremento de las prestaciones de seguridad social que vaya a recibir el trabajador con motivo o a propósito del accidente de trabajo entre un 30 y un 50%. Es decir, incremento de las prestaciones presentes y futuras que tengan origen en el accidente de trabajo y que vaya a recibir el trabajador. Entre un 30 y un 50%. Estamos hablando de muchísimo dinero, muchísimo dinero. Es decir, no solo nos va a llegar nos va a poder llegar una sanción por parte de la Inspección de Trabajo canalizado a través de un acta de infracción, sino que detrás de todo eso se encuentra la gallina de los huevos de oro para el trabajador, para el compañero que defienda los intereses del trabajador, que es el recargo de prestaciones. ¿Cuándo se va a imponer? Pues cuando se determine que existe un nexo de causalidad absoluto, lo veremos ahora, entre el incumplimiento empresarial en materia de seguridad y salud y el resultado lesivo del accidente provocado. Y que eso esté, de alguna forma, fundamentado o motivado por el incumplimiento de la empresa en materia de seguridad y de salud en el trabajo. Y una cuestión importante, que las empresas no lo dicen, oye, me ha llegado un expediente de inicio del recargo de prestaciones a la Seguridad Social. Bueno, ¿puedo dar parte al seguro? No. No se puede dar parte al seguro porque el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social determina que la responsabilidad en materia de recargo de prestaciones es directa de la empresa incumplidora y declara nulo de pleno derecho cualquier pacto que venga a asegurar
a compensar o a delegar esta responsabilidad que impone de forma directa la norma a las empresas del sector y en este caso de cualquier sector. Y por último, cuando se da un accidente laboral derivado de accidente de tráfico, hemos visto actividades previas de la inspección, hemos visto la extensión de actas de infracción, la posibilidad del recargo de prestaciones, pero ahí todavía no queda la cosa, sino que el trabajador también va a poder iniciar una demanda reclamando indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual a las empresas. Hemos incluido en las diapositivas que tenéis en todos aquellos que se hayan suscrito, me han informado que podéis manejarlas desde casa, un cuadro especialmente ilustrativo porque considero que es absolutamente necesario de lo que ocurre cuando se da ese accidente de trabajo, tanto desde la perspectiva del trabajador como desde la perspectiva de la empresa, porque tenemos que tener claro qué derechos va a tener el trabajador cuando tiene un accidente laboral para que nosotros como empresa, como empresarios, seamos capaces de anticiparnos y mitigar al máximo estos riesgos. El trabajador cuando tiene un accidente de trabajo se le van a presentar 4 principales alternativas, circunstancias o acontecimientos. En primer lugar, va a recibir una prestación por incapacidad temporal, ¿vale? Y todo esto es importante porque, como hemos visto, el recargo va a ir incrementando esas prestaciones, va a tener una prestación por incapacidad temporal. 2, esa prestación por incapacidad temporal podría acabar en una IPT o en una IPA, en una incapacidad permanente en sus distintos grados. 3, va a tener la posibilidad, como hemos visto, de incrementar estas prestaciones a través del recargo de prestaciones. Y 4, va a tener la posibilidad de reclamar ante un juzgado una indemnización de daño por una responsabilidad extracontractual. Evidentemente, todo accidente de trabajo, y sobre todo en los que se derive resultados lesivos importantes, es una desgracia que ninguno queremos. Pero evidentemente no podemos dejar de desconocer las implicaciones económicas y de toda índole que genera para las empresas. Pues fijaos las 4 alternativas y posibilidades que en función de la gravedad del accidente se le presenta al trabajador. ¿Esto cómo se ve desde la perspectiva de la empresa? Bueno, yo desde la empresa, ¿qué tengo que tener en cuenta para anticiparme? Pues tengo que tener en cuenta que la inspección de trabajo me va a extender ese acta de infracción, que yo voy a tener que impugnar, primero en vía administrativa y después en vía judicial. Segundo, que me va a llegar o me va a poder llegar la demanda de daños y perjuicios del trabajador. Tercero, que se pueden dar 2 procedimientos judiciales adicionales y colaterales, que son el de determinación de contingencias del trabajador, es decir, el trabajador que no está de acuerdo o que no le han reconocido el accidente como laboral, puedes poner un pleito de determinación de contingencia donde se va a llamar a la empresa como convidado de piedra, entre comillas, a ese procedimiento judicial, y va a poder también poner un pleito de determinación del grado del reconocimiento de la incapacidad permanente. Todo eso son 4 o 5 procedimientos que van a tener una afectación importante en la gallina de los huevos de oro, que son el recargo de prestaciones. Nosotros nos encontramos a menudo con clientes que nos llegan y nos dicen, oye, que tengo un procedimiento de determinación de contingencia donde se nos ha demandado de forma, para constituir la relación jurídico-procesal, ¿no? Nosotros siempre lo decimos, ojo con esos procedimientos, porque tenemos que asegurarnos muy bien que consta que la empresa en todo momento cumplió con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, aun cuando no se nos pida esa información. Pero al menos tenemos que tener muy claro que si en esos procedimientos, en la relación de hechos probados de esa sentencia que se pueda dictar en un asunto que aparentemente no tiene nada que ver, de alguna forma se deja constar que la empresa incumplió sus obligaciones en esta materia, se podría derivar consecuencias directas para el posterior procedimiento de recargo de prestaciones que nos podemos encontrar. Como digo, incremento de sus prestaciones presentes y futuras de un 30 a un 50%. El otro día me llamaba un cliente y me decía, oye Javier, se ha iniciado este expediente de recargo de prestaciones, pero que la trabajadora a finales de este mes se va de la empresa. Se va porque vamos a participar en un concurso, se va a subrogar en esta empresa. Entonces, en consecuencia entiendo que esto no tiene mucho recorrido. Pues por supuestísimo que sí, porque no tiene nada que ver, no va vinculado con que la relación laboral esté bien
viva o no ese recargo de prestaciones, sino que la empresa que en un momento determinado fue incumplidora de esa normativa en materia de prevención de riesgos laborales va a ser la única y exclusiva responsable de incrementar esas prestaciones presentes y futuras. ¿Cuándo se impone el recargo de prestaciones? Oye, ¿qué requisitos debe ocurrir o debe darse para que un juez imponga de forma definitiva, ante el criterio de la Inspección de Trabajo, imponga el recargo de prestaciones? Pues van a tener que cumplirse los siguientes. En primer lugar, un incumplimiento de una medida de seguridad general o especial. Como medida sancionadora, el recargo de prestaciones va a estar vinculado con los principios que informan el procedimiento penal y, en consecuencia, va a entrar en juego la presunción de inocencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el incumplimiento de la medida de seguridad general o especial tendrá que acreditarse, ¿vale? Esto ya lo decía de antiguo, por ejemplo, entre otras, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 12 de julio de 1994. En segundo lugar, debe existir una relación de causalidad entre el incumplimiento empresarial y el accidente o el resultado dañoso. Se debe probar, no se presume esta relación de causalidad. Debe existir culpa o negligencia por parte de la empresa. Aquí la responsabilidad no va a ser objetiva, ¿vale? Y en consecuencia se necesita de ese elemento subjetivo de la conducta, culpabilidad o negligencia por parte de la empresa. Y en cuarto lugar, que esa culpa o negligencia sea posible apreciarla desde la perspectiva de un prudente empleador. Y esto viene así recogido en el artículo 16 del convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo. Por tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta para no incurrir en recargo de prestaciones? Pues principalmente, además de estos requisitos que se deben dar desde una perspectiva jurídica, vamos a tener que prestar mucha atención al cumplimiento de la normativa en materia de prevención. Y aquí hablamos principalmente de 4 vertientes. Evaluación del puesto de trabajo del trabajador. Oye, y que sea actual, no me vale, voy a muchos juicios y me mandan la evaluación de puesto de trabajo y nos encontramos con una evaluación del puesto de trabajo de hace 15 años. Pues evidentemente no es que no vaya a servir, sino que va a ser absolutamente contraproducente para los intereses de la compañía en juicio. Por tanto, evaluación del puesto de trabajo. En segundo lugar, una correcta y real planificación de la actividad preventiva, ¿vale? En tercer lugar, que el trabajador esté formado en materia de prevención y especialmente que se hayan adoptado medidas correctoras a los riesgos evidenciados por la evaluación de puestos de trabajo. Y en cuarto lugar, en aquellas empresas que estén interrelacionadas con otras y que puedan compartir centro de trabajo, que exista un cumplimiento de las obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales. Estas 4 circunstancias, evaluación del puesto, planificación de la actividad preventiva, formación en materia de prevención y coordinación de actividades empresariales, es lo que vamos a tener que tener presente, lo que vamos a tener que vigilar, que en ningún momento se pueda señalar un déficit de estas cuestiones en ninguno de los procedimientos judiciales o administrativos que os he comentado antes, ni en el del acta de infracción, ni en el de determinación de contingencia del trabajador, ni en el de determinación del grado, ni en el procedimiento de indemnización por daños o perjuicios. Cualquier referencia en esos procedimientos al incumplimiento de la empresa en alguna de estas cuestiones puede tener una consecuencia fatal en el procedimiento que, como digo, es la gallina de los huevos de oro para el trabajador, que es el recargo de prestaciones. ¿Está directamente conectado el recargo con el acta de infracción? Es cierto que no, son procedimientos independientes y que no están directamente vinculados. Pero para el que se pone la toca en juicio, y en esto tenemos algunos hechos ya, visualmente, por supuestísimo que afecta mucho y en consecuencia es muy importante que vigilemos estas cuestiones. No va a aplicar el recargo de prestaciones cuando exista una actitud negligente del trabajador, que muchas veces pues también se da, cuando existe una actitud dolosa de un tercero, es decir, nos encontramos en muchos procedimientos en los que dice, oye, pero si es que a mí me autorizó no sé quién a hacer esta circunstancia, pues en esos casos, si podemos acreditarlo, pues tampoco se impondrá el recargo de prestaciones, o cuando no exista ese nexo de causalidad, ¿no? Yo voy a terminar con unas recomendaciones en esta materia que podemos resumir principalmente en 2. 1.
Actualización constante de las medidas de prevención. Hace relativamente poco tuvimos un juicio en Vitoria de un accidente de tráfico, de un conductor de un camión que, tomando una curva muy cerrada en Vitoria, tuvo un desafortunado accidente. Se derivaron 2 procedimientos, un acta de infracción que se siguió ante el juzgado de lo social, número 3 de Vitoria, y el expediente de recargo de prestaciones que se siguió en Soria, porque es donde estaba domiciliada la empresa. Solicitamos la paralización del procedimiento de recargo de prestaciones en Soria para que, con carácter previo, aunque es cierto que no existe motivo jurídico puro, pero por coherencia veíamos necesario y por estrategia hacerlo así, se enjuiciara antes el juicio de Vitoria, que era el acta de infracción, y ese procedimiento lo hemos conseguido salvar por la actitud diligente de la empresa en cuanto a la actualización, ojo, a la relación a la empresa del servicio de prevención ajeno, que tenemos que insistir en que esas cuestiones estén bien tal, se pudo salvar por la actualización constante de las materias relativas al cumplimiento de la prevención de riesgos laborales. Se hizo un informe pericial, biomecánico, y se determinó que el motivo del accidente no estuvo relacionado con el cumplimiento de las medidas de seguridad. Otra cuestión más, en ese procedimiento, por ejemplo, justo al terminar el accidente, en el mismo acto, la Guardia Civil levantó 2 expedientes sancionadores por la falta de mantenimiento adecuado de los neumáticos del vehículo. Afortunadamente la empresa no pagó ninguna de esas 2 sanciones, sino que recurrió las 2. Imaginaos, si hubiera reconocido en ese momento, hubiera pagado esas sanciones por beneficiarse de un pronto pago o de un importe menor, evidentemente nos hubiera condicionado en el procedimiento último, que es el del recargo de prestaciones. Y, por otro lado, una defensa exigente en los procedimientos colaterales. Determinación de contingencia, determinación del grado, impugnación del alta médica o impugnación de la incapacidad que se haya podido reconocer o no al trabajador que se haya visto en juego, ¿no? Hasta aquí llego, como digo, no un tema tan candente como el tema del tiempo de trabajo, pero sí una temática también relevante para el sector. Así que yo, sin más, pues quedamos, ¿no?, a disposición de señor Juan Carlos. Muchas gracias. Me dice la organización que tenemos unos minutos de preguntas que se pueden hacer a través de la plataforma del chat y las responderemos gustosamente de la mesa. Sí, a través del chat no hay ninguna pregunta. Si los presenciales quieren hacer alguna. Sí, un momentito. Hola, muchísimas gracias a los 3 por la exposición. Muy interesante, un sector que, como habéis comentado, abarca mucho, no solo transporte de mercancías, sino también de personas, sector sanitario y tal. Mi pregunta es para Agustín, y querría saber un poquito cómo ve él esta sentencia que nos anunció al principio del próximo miércoles. Y bueno, ya sabemos que no estás en esos jueces, en esa sala ahora mismo deliberando, pero ¿qué crees tú que puede ocurrir tanto si se decantan por un veredicto u otro? No quiero pensar. me quita el sueño desde hace algún tiempo, con lo cual yo tengo un buen amigo asturiano. Yo quisiera ganarla, claro, pero ¿se escucha? Me lo voy a acercar un poquito más. Yo creo que la sala se ha dado cuenta de la trascendencia del tema. El transporte sanitario es una cosa pequeñita, 36.000, 38.000 trabajadores distribuidos en 17 comunidades autónomas, que depende del presupuesto autonómico. Pero la sala se ha dado cuenta porque estaba atribuido a 3 magistrados, y los 3 magistrados, que tenían discrepancias entre ellos, entre el ponente y los otros 2 magistrados desde nuestro punto de vista, ha dicho en resolución: es tan importante y de tanta trascendencia el fallo que requiere sala general, o sea, que requiere pleno de la sala de lo social. ¿Sí? Van a decir el conjunto de los magistrados, con lo cual es posible que el 16 ni siquiera lo decidan. Es decir, que tengan una primera sesión, y yo
sentencias unánimes de la sala, del pleno de la sala, son complicadas. Yo creo que va a haber votos particulares. A mí me parece que lo razonable sería, o al menos eso es lo que a mí me gustaría, o creo que es una posición posible, es que el Tribunal Supremo ratificara la idea de que las horas de presencia españolas cumplen con la directiva comunitaria. Es decir, que el Real Decreto de Jornadas Especiales considera las horas de presencia tiempo de trabajo. Indubitablemente que se cotizan y que tienen como mínimo el valor de la hora ordinaria, que no estamos en el terreno de la sentencia Mazac. Ahora bien, si opta por esa vía, creo que el Supremo nos va a advertir, lo cual no nos va a librar de la conflictividad individual, que manteniendo las dos categorías de tiempo de trabajo, lo que no es lícito es meter en las horas de presencia lo que son horas extraordinarias. Porque hay quien cree que en las horas de presencia cabe todo. Y las horas de presencia tienen una definición legal. No son para hacer trabajo efectivo por encima de las 80 horas establecidas en la ley. Eso es, por ejemplo, lo que ha dicho la sentencia del TSJ de Extremadura. Mire usted, en la emergencia no son horas de presencia, pero en el programado trata usted las horas de presencia como verdaderas horas extraordinarias y, por tanto, le condeno y le levanto acta de infracción, por cierto, 500.000 euros de acta de infracción, que no es poca cosa, por haber hecho cientos y cientos de horas extraordinarias camufladas de horas de presencia. Yo creo que esa sería la posición razonable por parte del Tribunal Supremo, lo cual no nos libra de la conclusión que decía: los convenios tienen que reflexionar, las empresas tienen que reflexionar con el registro de jornada en pautar de manera clara tiempo de descanso, tiempo de presencia, tiempo de trabajo en el sector del transporte. En todos los segmentos del sector del transporte. Nos hemos inventado a lo largo de la negociación colectiva, porque somos magníficos negociadores todas las partes, y muy creativos, porque eso es este país, tiempos de disponibilidad, pluses de disponibilidad, bolsas irregulares de jornada que no lo son, para dar solución a nuestros problemas. Ojo con esos instrumentos, porque hay que adecuarlos para evitar riesgos jurídicos. Ahora, el Tribunal Supremo también puede confirmar la doctrina Mazac y decir: eso son horas extraordinarias, lo cual sitúa al sector ante un coste que, si tuviera que hablar de el sector sanitario, supone una horquilla entre el 18 y el 28% de incremento directo de costes. Porque el año que viene dejo de poder prestar 800 horas de manera legal. Me condenan a pagar 80 como extraordinarias, si es que los trabajadores las hacen, y me aboco a tener que afrontar la cobertura de 800 horas en un momento de especial sensibilidad en el transporte con la falta de mano de obra. Creo, ojalá, yo que represento al transporte sanitario y dentro del sector es una cosa pequeñita, que el hecho de que la sala se haya dado cuenta que esto afecta al transporte como sector en su totalidad favorece buscar una solución sensata al problema que nos han planteado algunas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, que tiene todo su derecho a creer que esos son lo que dicen las sentencias y que nos lleva a la locura. Yo me acuerdo explicándole a Rosa Santos, la responsable de Relaciones Laborales de COE, que tenía 8 sentencias de un mismo sector, con una misma regulación, contradictorias, y que ninguna decía lo mismo. Con lo cual espero que el Tribunal Supremo, que para eso está, ponga orden en este problema jurisprudencial. Pero como decía un amigo mío, el ganao, mi amigo asturiano que aprende mucho, el ganao está en el Prado. Los abogados eso no lo podemos decir. Bueno, pues me indican que he dado por finalizada la jornada, no sin antes agradecer de nuevo al Club Cámara Antares, Luis Cordero, por ser anfitrión y organizador, y por la compañía del despacho Cecaman Abogados, a estos expertos que nos aclaran enormemente esta, insisto, confusa, profusa y difusa materia, y a todos los que nos han oído y escuchado y visto, muchas gracias.